Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. Mi nombre es Laura López, yo soy residente de segundo año de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a hablar del sulfato de magnesio y la evidencia de su uso en el perioperatorio. Mi asesor para esta charla fue el doctor Carlos Andrés López. Él es profesor de la Universidad de Antioquia. Lastimosamente el día de hoy no pudo asistir, pero tenemos a la doctora Susana Sorno, que fue mi segunda asesora para esta charla, a quien agradezco por estar aquí el día de hoy. Vamos a iniciar con algo de introducción. Debemos recordar que el dolor posoperatorio es un evento adverso de cualquier cirugía, y esto nos lleva a limitaciones funcionales y alteraciones psicológicas en los pacientes. Por lo tanto, conocer a los pacientes, identificar sus factores de riesgo y tener diferentes estrategias preventivas, principalmente en cirugías de alto riesgo, podría llevarnos a evitar el dolor en el posoperatorio, y esa es una de las causas por las cuales vamos a hablar el día de hoy del sulfato de magnesio. Para el año 2017 se considera que se llevaron 230 millones de personas a cirugía y el control del dolor se considera un pilar fundamental en el posoperatorio para poder promover la cicatrización, rehabilitación y evitar las complicaciones. Pero en este mismo artículo nos dicen que solamente 1 de cada 4 pacientes recibe un manejo adecuado del dolor. Y el dolor en el posoperatorio inmediato para el 41% de los pacientes es catalogado como dolor moderado a grave. Al año posterior de la cirugía, los pacientes catalogan el dolor en un 12% como moderado a grave y el 2% de los pacientes lo catalogan como dolor grave. Y de acuerdo a los diferentes artículos, podemos definir que la incidencia de dolor crónico posoperatorio puede ir desde el 5% hasta incluso el 85%, dependiendo de la cirugía y del paciente, teniendo cirugías más dolorosas como son las amputaciones, las mastectomías, las toracotomías e incluso las herniorragias. Por lo tanto, aquí es la importancia del rol de la analgesia multimodal. Vamos a tener una charla más adelante acerca de la analgesia multimodal, pero yo les quiero recordar el día de hoy que esto es una estrategia para prevenir el dolor posoperatorio, aplicando diferentes tipos de analgesias seguras y efectivas. No solamente medicamentos, sino también tener diferentes técnicas analgésicas. Entonces, abordando esto de la analgesia multimodal, ¿qué hay acerca del sulfato de magnesio? Primero, el sulfato de magnesio fue descubierto en 1808 por un químico inglés llamado Humphrey Davy. Es el cuarto catión más común en el cuerpo y el segundo más común intracelular. Hace parte de más de 300 reacciones enzimáticas intracelulares y es uno de los cofactores más importantes en ciertas reacciones enzimáticas. Para 1996 salió el primer ensayo clínico controlado como estrategia analgésica, pero aún así continúa siendo controversial. ¿Cuál es la función entonces del magnesio en la fisiopatología del dolor? Entonces debemos recordar primero la acción del glutamato. El glutamato es el neurotransmisor excitatorio más importante que tenemos en el cuerpo. Cuando se libera glutamato, lo primero que va a hacer es unirse a los receptores AMPA. Al unirse a los receptores AMPA nos va a desencadenar todo un influjo de calcio y de sodio, dándonos un potencial de acción que se va a reflejar en una respuesta dolorosa ante una noxa. Pero como podemos ver aquí, tenemos el receptor de tenemos el ion magnesio que siempre va a estar unido al receptor NMDA. Por lo tanto, este receptor NMDA en la mayoría de sus veces se va a encontrar en reposo. Y como podemos ver en este video, cuando se libera entonces el glutamato y se une al receptor AMPA, va a desencadenar toda la despolarización y al tener despolarizaciones marcadas gracias a este receptor, entonces vamos a poder liberar este ion magnesio del receptor NMDA y en ese momento se va a convertir en un receptor activo que va a permitir también la entrada de sodio y la entrada de calcio y va a darnos unas señales, una cascada de señales que se van a reflejar en dolor para el paciente. Adicionalmente, dentro de su mecanismo de acción está que este influjo de calcio nos va a permitir la activación de la sintetasa de óxido nítrico. Esta sintetasa de óxido nítrico, como la podemos ver acá, lo que nos va a generar es un feedback o una retroalimentación en positivo, que nos lleva a la neurona presináptica y nos hace que tengamos más liberación de glutamato y por consiguiente nos va a llevar a una perpetuación de este estímulo doloroso. Adicionalmente, todo esto se da por proteína G y por segundos mensajeros, y esto nos permite que además se libere mayor cantidad de ácido araquidónico y por consiguiente también se perpetúe toda la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, de manera muy teórica,
y de estudios realizados principalmente en ratas, nosotros podríamos decir que el papel del sulfato de magnesio es actuar como antagonista de los receptores NMDA no competitivo, previniendo el movimiento extracelular del calcio hacia la célula y de esta manera bloqueando la acción del glutamato y también del aspartato. Como podemos ver entonces en este video, podemos reforzar la idea de que todo este influjo de calcio nos va a generar una acción retrógrada y adicionalmente, a medida que activamos más los receptores AMPA, van a ir apareciendo más receptores y cada vez el estímulo, aunque sea menos doloroso, va a generar y perpetuar mayor dolor en el paciente. Esta es la importancia y una de las teorías de tratar muy bien el dolor en el perioperatorio y en el posoperatorio inmediato para prevenir el dolor posoperatorio crónico. Como conclusión de la parte de fisiopatología del dolor, podríamos entonces decir que el magnesio hace parte de la modulación de la transmisión en el dolor y su acción sobre los receptores NMDA podría evitar la sensibilización central a él. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera evidencia de su uso? Y a lo largo de esta charla vamos a evaluar entonces cuáles son las indicaciones para aplicar el sulfato de magnesio y por último, evaluar algo de su seguridad. Entonces, para empezar a hablar de la evidencia de su uso, vamos a hablar de la cirugía ortopédica. Entonces, en cirugía ortopédica les traemos dos estudios. El primer estudio es un ensayo clínico doble ciego en 44 pacientes que son llevados a artroplastia de rodilla bilateral por etapas. ¿Qué significa por etapas? Se lleva al paciente a la artroplastia de rodilla y a la semana se lleva para la segunda cirugía la artroplastia de la rodilla contralateral. Estos pacientes fueron llevados con anestesia espinal, con bupivacaína pesada y fentanil. Como parte de la analgesia multimodal, a todos los pacientes se les puso un bloqueo nervioso periférico femoral y adicionalmente en el posoperatorio una PCA de fentanil. Y se dividen en dos grupos. La mitad de los pacientes reciben entonces un bolo de 50 miligramos por kilo de sulfato de magnesio y reciben una infusión durante la cirugía de 15 miligramos por kilo hora. Y la otra mitad de los pacientes reciben el mismo volumen, pero en solución salina. Como podemos ver en esta gráfica, aunque sé que tiene muchos números, vamos a señalar las partes más importantes. Se considera que para la segunda cirugía los pacientes tenían mayor dolor, pero lo que sí podemos ver es que los pacientes que recibieron el sulfato de magnesio presentaban una menor escala del dolor, la cual fue estadísticamente significativa. Pero cuando nos vamos a evaluar objetivamente cuál era el dolor que presentaban los pacientes, podemos ver que para la primera cirugía, en los pacientes que tenían, en el grupo control que no tenían sulfato de magnesio, presentaban en una escala de 0 a 100 un dolor catalogado en 29, pero para los que recibieron sulfato de magnesio, lo catalogaban en 19. O sea que en realidad se disminuía el dolor en 10 milímetros. Y para los pacientes en la segunda cirugía, esta disminución fue de 20 milímetros, esto en las 24 horas. Cuando nos vamos para las 48 horas, la disminución es parecida. En los pacientes que recibieron sulfato de magnesio, en las primeras 48 horas de la primera cirugía, la disminución del dolor fue aproximadamente en 10 milímetros y para la segunda cirugía aproximadamente en 20 milímetros. Entonces es algo que debemos tener en cuenta en las diferentes cirugías, porque aunque sí sea estadísticamente significativo, nosotros lo debemos objetivizar en nuestra clínica y saber exactamente cuánto le puede disminuir el dolor a nuestros pacientes. Adicionalmente, los pacientes recibían como rescates ketoprofeno y los pacientes que estaban en el grupo de sulfato de magnesio recibieron menor cantidad de ketoprofeno a las 48 horas. Y para los pacientes, el consumo de fentanil en el posoperatorio, la disminución fue aproximadamente entre 100 y 150 microgramos cuando se evaluaban a las 48 horas. Por lo tanto, dentro de las conclusiones de este estudio, podemos ver que la administración en polo de magnesio durante la cirugía y la infusión en el intraoperatorio podría disminuir el dolor hasta 48 horas, disminuir el consumo de opioides, pero no tiene efectos sobre los efectos adversos. No disminuye las náuseas y vómito en el posoperatorio y tampoco disminuye el prurito. Este es un segundo estudio que les traemos el día de hoy. Es un metaanálisis en el cual querían verificar si la adyuvancia con sulfato de magnesio con los anestésicos locales en los bloqueos de nervio periférico sí podría ayudar a mejorar la duración analgésica. Son 7 artículos, 493 pacientes, y los bloqueos que se evaluaron fueron bloqueos paravertebral, femoral, interescalénico y axilar.
Ellos utilizaban dosis de sulfato de magnesio que iban entre 150 y 600, acompañado pues del anestésico local, y para ellos definitivamente presentó mayor duración analgésica en el grupo de sulfato de magnesio, mayor duración en el bloqueo motor en los pacientes con sulfato de magnesio, pero tampoco tuvo ninguna acción en los rescates analgésicos o en las náuseas o el vómito postoperatorio. Dentro de las conclusiones de este estudio, la administración de magnesio como adyuvante podría prolongar en 120 minutos el bloqueo analgésico y en 90 minutos el bloqueo motor. Por lo tanto, vamos a recordar que como adyuvante en el bloqueo del nervio periférico ha demostrado aumentar la duración del bloqueo motor, pero no tiene impactos en los rescates analgésicos. Pasando a otro tipo de cirugía, la cirugía ginecológica. En esta cirugía entonces encontramos dos estudios. Este primer estudio es de 60 pacientes que fueron llevadas a cirugía ginecológica laparoscópica. Se dividieron en tres grupos. Un primer grupo llamado el grupo K, que recibía ketorolaco IV 30 miligramos antes de finalizar la cirugía. Un segundo grupo llamado el grupo M, que recibía sulfato de magnesio en bolo 20 miligramos por kilo, seguido de 2 miligramos por kilo hora. Y un tercer grupo que recibía el mismo volumen, pero en solución salina. Como parte de la analgesia en el posoperatorio, los pacientes salían con una PCA de morfina. Como podemos ver en esta gráfica, donde evalúan el dolor también en una escala de 0 a 100 milímetros versus el tiempo, lo primero es que ellos evaluaron el dolor en el posoperatorio hasta las 24 horas. Y en el posoperatorio inmediato, ellos encontraron que a los pacientes que recibieron ketorolaco tenían un mejor control del dolor posoperatorio. Pero a partir de los 20 minutos, sí se evidenció que los pacientes que recibieron sulfato de magnesio tenían un mejor control del dolor comparado con el placebo aproximadamente en 10 milímetros y en el mejor de los casos en 20 milímetros. Y cuando ya nos acercamos a las 24 horas podemos ver cómo se equilibra tanto los pacientes que recibieron ketorolaco como sulfato de magnesio, teniendo una diferencia con el placebo aproximadamente de 10 milímetros. Cuando evaluamos entonces el consumo de opioides en las primeras 24 horas, lo que podemos encontrar es que en el posoperatorio inmediato, los pacientes que recibieron ketorolaco tuvieron un menor consumo de opioides en el posoperatorio inmediato. Pero para las primeras 24 horas sí se encontró que el consumo total de morfina se disminuyó aproximadamente en un 50% en los pacientes que recibieron sulfato de magnesio. Por lo tanto, dentro de las conclusiones de este estudio, está que la administración en bolo de magnesio durante la cirugía y la infusión en el intraoperatorio disminuye el dolor y el consumo de opioides en las primeras 24 horas. Este es otro estudio, también en cirugía ginecológica. Aquí encontramos solo 30 pacientes que eran llevadas a histerectomía o miomectomía, de agosto del 2012 a marzo del 2013. La intervención era de nuevo un bolo de 50 miligramos por kilo de sulfato de magnesio, seguido de una infusión de 8 miligramos por kilo hora durante la cirugía. Y el control era igual volumen, pero en solución salina. Y estos pacientes lo que recibían en el posoperatorio era rescates de meperidina de 30 miligramos cada 3 horas cuando tenían una escala de dolor mayor a 4. ¿Qué podemos encontrar? Entonces, en este estudio, como podemos ver en la gráfica, la escala de dolor se evaluó de 0 a 10 puntos. Y ellos encontraron que los pacientes que recibieron sulfato de magnesio tenían un mejor control del dolor con un pico a las 4 horas, con una diferencia aproximadamente de 2 a 3 puntos. Pero que cuando nos acercamos a las 24 horas, la diferencia en realidad no es tan significativa. Y cuando se evalúa entonces el consumo de opioides a las 24 horas, ellos encuentran que el sulfato de magnesio sí logra disminuir el consumo de opioides aproximadamente en un 50%. Por lo tanto, podemos decir que en cirugía ginecológica, el sulfato de magnesio como estrategia multimodal ha demostrado mejorar la analgesia en el posoperatorio en las primeras 12 a 24 horas. ¿Qué pasa entonces en cirugía abdominal? En cirugía abdominal les traemos este primer estudio. Es un estudio de 42 pacientes llevados a hernioplastia abdominal. La intervención fue aplicar un bolo de sulfato de magnesio de 30 miligramos por kilo, seguido de una infusión de 6 miligramos por kilo hora durante la cirugía. Y el control era igual volumen, pero en solución salina. ¿Qué encontraron ellos? Primero, la valoración del dolor fue hasta los 120 minutos del posoperatorio. Y en la gráfica que ustedes encuentran a su derecha, podemos ver cómo la mayoría de pacientes cuando salieron de cirugía se encontraban con un dolor menor de 3.
Según ellos, la disminución en el consumo de opioides, tanto en el intraoperatorio como en el posoperatorio inmediato, sí fue estadísticamente significativo para los pacientes que recibieron sulfato de magnesio. Por lo tanto, la administración en bolo de magnesio durante la cirugía y la infusión en el intraoperatorio disminuye el dolor en el posoperatorio inmediato. Este es otro estudio, un ensayo clínico doble ciego, 60 pacientes, ASA 1 y ASA 2, que fueron llevados a colecistectomía por laparoscopia. Los pacientes fueron llevados con anestesia balanceada, con desflorano remifentanil y con un BIS en metas de 40-60. En este estudio, además de evaluar la analgesia en el posoperatorio, ellos querían evaluar si el uso de sulfato de magnesio disminuía los requerimientos anestésicos en el intraoperatorio. La intervención fue un bolo de sulfato de magnesio de 40 miligramos por kilo y la infusión de 10 miligramos por kilo hora durante el intraoperatorio. Lo que ellos encontraron es que a partir de los 5 minutos de aplicar el sulfato de magnesio, sí se encontró una disminución en el BIS y por consiguiente una disminución en los requerimientos anestésicos de propofol, principalmente de 13 al 20%. Y en el posoperatorio, ellos lo que encontraron fue una disminución en la cantidad de consumo de opioides para las 24 horas, aproximadamente en un 22% de morfina. Por lo tanto, la administración en bolo de sulfato de magnesio durante la cirugía y la infusión en el intraoperatorio podría disminuir los requerimientos anestésicos y consumo de opioides en 20% en las primeras 24 horas. Este es otro estudio, es un estudio realizado en pacientes obesos, un ensayo clínico doble ciego, 80 pacientes hacia 2 y hacia 3 llevados a sleep gástrico. Los pacientes recibieron analgesia multimodal con acetaminofén, dexketoprofeno, morfina y en el posoperatorio se les dejó una PCA de morfina. La intervención fue sulfato de magnesio, 30 miligramos por kilo en bolo, seguido de una infusión para 24 horas de 20 miligramos por kilo. Es importante que en este estudio es de los únicos que se les deja a los pacientes infusión para 24 horas. En los estudios anteriores solamente les he hablado de la infusión en el intraoperatorio. Lo que ellos encontraron es que en estos pacientes la disminución en el score del dolor, también en una escala de 0 a 10, fue mejor para los pacientes que recibieron sulfato de magnesio y que la podría disminuir hasta en un 50%. Y cuando se evalúa el consumo de opioides en el posoperatorio para las primeras 24 horas, sí hubo una disminución en el consumo de morfina. Por lo tanto, la administración en bolo de sulfato de magnesio durante la cirugía y la infusión por 24 horas en este estudio demostró que se disminuye el dolor y el consumo de opioides. Cuando buscamos entonces en ERAS que nos dicen acerca del sulfato de magnesio, su uso como analgesia multimodal, entonces encontramos que para el año 2015 las guías de ERAS lo nombraban, pero principalmente en el uso para evitar el ilio posoperatorio, con un grado de recomendación débil. Pero para el año 2018, en las guías de ERAS de esofagectomía, ya encontramos que empiezan a nombrar el sulfato de magnesio como una opción en analgesia multimodal y lo catalogan con un nivel de evidencia moderado y un grado de recomendación débil. Entonces, lo que nos dicen ellos es que definitivamente se necesitan estudios adicionales para poder generar una adecuada recomendación acerca del sulfato de magnesio. Hasta ahora, entonces, ¿qué podemos decir? Hasta ahora podemos decir que el sulfato de magnesio como estrategia multimodal, recordarlo siempre como estrategia multimodal, no lo vamos a usar solo, ha demostrado mejorar la analgesia en el posoperatorio inmediato y podría disminuir el consumo de opioides en las primeras 12 a 24 horas. También encontramos este estudio. En este estudio lo que querían verificar era si efectivamente sí disminuía los requerimientos anestésicos en el intraoperatorio. Es un ensayo clínico doble ciego de 81 pacientes que iban a ser llevados a cirugía electiva de columna. Se montaron con TIVA y adicionalmente pues los pacientes tenían BIS. Eran 36 mujeres y 45 hombres y la intervención en este caso fue con bolos de sulfato de magnesio de 30 miligramos por kilo, seguido de una infusión de 10 miligramos por kilo hora durante la cirugía. Lo que ellos encontraron es que en la primera hora de la cirugía no hubo un efecto en la disminución de los requerimientos anestésicos, pero a partir de la segunda hora y con un pico en la quinta hora se encontraba una disminución en los requerimientos de propofol, de remifentanil e incluso de becuronio hasta en un 50%. Entonces, dentro de las conclusiones que ellos tienen en este estudio es que la administración de magnesio podría disminuir los requerimientos anestésicos en TIVA. Estos estudios pues son muy pequeños, son solamente 81 pacientes,
se abre la puerta para que se realicen más estudios acerca de si verdaderamente el sulfato de magnesio podría disminuir los requerimientos anestésicos en el intraoperatorio. Entonces, pues nos queda todavía como la pregunta si verdaderamente los disminuye. Y también hay otra de las hipótesis con el sulfato de magnesio, y es si definitivamente potencia o no la efectividad de la anestesia espinal y si mejora el control del dolor en el posoperatorio en los pacientes que reciben este tipo de anestesia. Este es un ensayo clínico doble ciego de 108 pacientes. Como podemos ver, es uno de los más grandes. Tiene más de 100 pacientes y la mayoría de los estudios tenían 80 o incluso menos. ASA 1 y ASA 2, que fueron llevados para cirugía de extremidades inferiores o abdomen bajo. Los pacientes recibieron un bolo de sulfato de magnesio de 250 miligramos IV, seguido de una infusión de 500 miligramos durante la cirugía. Otra de las diferencias con este estudio es que la dosis de sulfato de magnesio no fue por el peso del paciente, sino que fue una dosis fija y una infusión fija durante la cirugía. ¿Qué encontraron ellos? Como podemos ver en la gráfica que ustedes tienen a la izquierda, la mayoría de pacientes, acá vemos el número total de los pacientes, la mayoría de los pacientes, si recibieran o no sulfato de magnesio, salieron con una escala de dolor menor a 3. Y la minoría de pacientes sí salieron con una escala del dolor en el postoperatorio mayor de 4. Pero los pacientes que recibieron sulfato de magnesio tuvieron menor dolor en el postoperatorio hasta las 4 horas. Posterior a las 4 horas no se encontró diferencia con el grupo control. Lo que sí encontraron es que la duración del bloqueo motor era mayor en los pacientes que recibieron sulfato de magnesio, aproximadamente 30 minutos, y también encontraron una disminución en los rescates analgésicos. Esto hay que tenerlo en cuenta porque esto significa media hora más en el servicio de recuperación. La administración de sulfato de magnesio entonces disminuye el dolor en las primeras 4 horas en los pacientes que reciben anestesia espinal, disminuyen el rescate con opioides, pero aumentaría la duración del bloqueo motor. Por lo tanto, una de las conclusiones que tenemos para esta charla es que el sulfato de magnesio genera una disminución en la escala del dolor en las primeras 12 a 24 horas y disminuye el consumo de opioides. Cuando hablamos entonces del sulfato de magnesio, encontramos solamente dos ensayos clínicos, dos metaanálisis y revisiones sistemáticas, una del 2013 y una del 2015. Las vamos a revisar entonces para encontrar cuáles son las conclusiones que ellos nos tienen. Este es el primero, es del año 2013, son 20 ensayos clínicos controlados con 1.257 pacientes entre 1996 y el 2011. Ellos lo que nos querían decir era cómo se comportaba el sulfato de magnesio para el control del dolor en las primeras 4 horas, en las 24 horas y si disminuía o no el consumo de opioides. Se considera que para las primeras 4 horas, cuando el paciente se encuentra en reposo, sí se podría encontrar una disminución en la escala del dolor, pero si el paciente se encuentra en movimiento, definitivamente no se encontró una disminución en el dolor. Para las primeras 24 horas, sí se encuentra una disminución del dolor en reposo y también en movimiento. Y cuando hablamos acerca entonces de la disminución en el consumo de opioides, ellos consideran que la disminución en el consumo de opioides puede ser en un equivalente a 10 miligramos de morfina para 24 horas. Buscando entonces la segunda revisión sistemática, fueron 27 ensayos clínicos controlados, 1.500 pacientes entre 1966 y el año 2014. Esta tabla sé que está llena de números, sé que son muchas dosis, pero justamente eso es lo que les quiero mostrar. Definitivamente son dosis súper diferentes, son infusiones muy diferentes, son cirugías completamente heterogéneas y los bolos que ellos ponen van desde 30 hasta 86 miligramos por kilo de sulfato de magnesio, con infusiones que van desde 1 hasta 23 gramos de sulfato de magnesio en el intraoperatorio y algunos en el posoperatorio, pero la minoría. Razón por la cual es muy difícil saber en este momento cuál es la dosis ideal para los pacientes y cuál es la infusión ideal para los pacientes. Pero, ¿qué encontraron ellos? Para cirugía ortopédica y para cirugía urogenital, esta incluye las cirugías ginecológicas, sí se evidenció una disminución en el dolor posoperatorio, principalmente en las primeras 6 horas y 12 horas, en ambas cirugías. Pero cuando nos vamos a evaluar las cirugías gastrointestinales, no se encontró una disminución en el dolor posoperatorio. Y cuando evaluamos entonces el consumo de opioides, para las primeras 24 horas también encontraron una disminución en el consumo de opioides para la cirugía ortopédica y para la cirugía urogenital. Pero cuando se evalúa la cirugía cardiovascular y la cirugía gastrointestinal, no se encuentra ningún resultado que favorezca al sulfato de magnesio.
Entonces, podríamos decir que el sulfato de magnesio tiene un efecto analgésico en cirugía ortopédica, ginecológica y urogenital, principalmente en las primeras 12 horas. Y en cirugía abdominal, sus resultados son muy discutidos. Vamos a pasar entonces a la parte de seguridad que encontramos acerca de la seguridad en el sulfato de magnesio. Entonces debemos recordar que las dosis o los rangos normales de magnesio que tenemos en el cuerpo van de 1.7 a 2.2 miligramos por decilitro. Y que cuando se aumentan por encima de 5 miligramos por decilitro es cuando encontramos efectos adversos como el flushing, como cambios en el electrocardiograma, y si se sigue aumentando, pues podemos encontrar el paciente con arreflexia, parálisis muscular, depresión respiratoria e incluso paro cardíaco a causa de esto. Dentro de los estudios, en ningún estudio se pudo demostrar una intoxicación por sulfato de magnesio, pero solamente en 3 estudios evaluaron los niveles séricos de magnesio en el posoperatorio, 1 hora después de cirugía. Y ellos encontraron que estos niveles podrían variar desde 1.25 hasta 2 milimoles por litro, lo que significa que el tope máximo en estos estudios fue de 5 miligramos por decilitro, o sea, un rango muy seguro para los pacientes. Pero en realidad solamente fueron 3 estudios. Dentro de la seguridad, nosotros debemos recordar que sin dosis establecidas, sin duración de las infusiones establecidas y sin medición objetiva de los niveles séricos, pues definitivamente faltan estudios para considerar esto. Adicionalmente, dentro de las hipótesis que se cree del sulfato de magnesio, los pacientes que se encuentran hospitalizados, principalmente los que tienen patologías gastrointestinales, podrían tener hipomagnesemia dentro de su hospitalización, razón por la cual el uso de sulfato de magnesio en teoría podría mejorarles el dolor, pero sin las mediciones séricas de este ion en realidad no sabemos cuál es el rango de seguridad. Hay otro efecto que en anestesia podría preocupar mucho y es el efecto en la relajación neuromuscular. Al tener el bloqueo de los canales de calcio, se bloquea también la liberación de acetilcolina en la placa motora, razón por la cual se cree que el sulfato de magnesio podría hacer una acción sinérgica con los relajantes musculares. Encontramos 3 estudios nada más acerca de esto. El primer estudio es uno de los que ya revisamos y son los pacientes que fueron llevados a arnoplastia abdominal, y en ellos se quiso evaluar también el tiempo de extubación y si el usar el sulfato de magnesio aumentaba el tiempo de extubación. Definitivamente no se encontró este efecto, no hubo un aumento en el tiempo de extubación, y encontramos este otro artículo. En este artículo se evaluaron pacientes que fueron llevados a microcirugía laringea. Se dividieron en 3 grupos. El primer grupo, el grupo C, recibió rocuronio 0.6 miligramos por kilo para la intubación. El segundo grupo recibió rocuronio 0.45 miligramos por kilo. Y el tercer grupo recibió rocuronio 0.45 miligramos por kilo y un bolo de sulfato de magnesio de 30 miligramos por kilo. En este caso, además de que se le disminuye la dosis del rocuronio a los pacientes que reciben sulfato de magnesio, no se les aplica infusión continua como en el resto de los estudios. Y ellos tampoco lograron encontrar un aumento en el índice de recuperación o en el tiempo de extubación en los pacientes que recibieron sulfato de magnesio. Adicionalmente, en este estudio que también ya revisamos, el de los pacientes que fueron llevados a colecistectomía para la paroscopia, quisieron evaluar si se aumentaba el tiempo para alcanzar un BIS mayor de 70, el tiempo para aumentar la respiración espontánea, el tiempo de extubación y el tiempo en el que los pacientes entonces tenían una apertura ocular. Y en realidad ninguno de estos tiempos se vio aumentado por la aplicación del sulfato de magnesio, y en este caso sí fue en bolo, seguido de infusión durante el intraoperatorio. Por lo tanto, podríamos concluir que la evidencia de los estudios no sugiere que el sulfato de magnesio tenga un papel importante en el retraso de la recuperación de la relajación neuromuscular. Pero, de nuevo, faltan estudios para poder estar seguros acerca de la seguridad. ¿Qué podemos definir por completo de la seguridad de acuerdo al metaanálisis que tenemos? El mareo se presenta en el 15% de los pacientes, la cefalea también se presenta en el 15% de los pacientes, la mejoría del escalofrío en el posoperatorio inmediato sí es uno de los beneficios que se ha logrado demostrar con el sulfato de magnesio, con un NNT de 12, y otro de los efectos adversos que podríamos tener en cuenta es la bradicardia y la hipotensión por el bloqueo de los canales de calcio, que podría preocupar, pero en realidad no fue estadísticamente significativo. Por lo tanto, dentro de las conclusiones para esta charla tenemos que el sulfato de magnesio puede ser una estrategia en la analgesia multimodal, puede estar dentro del arsenal de medicamentos que tenemos para ayudar a los pacientes, tiene efecto analgésico en cirugía ortopédica, ginecológica y urogenital,
pero su papel analgésico está muy discutido en la cirugía abdominal. Su uso parece ser seguro, pero definitivamente faltan estudios para determinar dosis, infusiones y duración, y faltarían estudios también en cirugías más dolorosas como las previamente mencionadas. Gracias.